yo creo que ya podemos empezar, aunque os vayáis conectando poco a poco, por no hacer esperar a los que han sido puntuales. Empiezo dando los buenos días y dando las gracias en esta bienvenida que me corresponde. Mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es el organizador de estas jornadas que se enmarcan dentro de un ciclo de webinarios organizados dentro de nuestra actividad como miembros de la Red Europea de Información de Andalucía, que financia la Secretaría General, o sea, la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia. Es un placer para nosotros que podáis acompañarnos en este ciclo. Hoy es la primera de las jornadas que tendremos, que comienzan en el mes de mayo y acabarán en el mes de diciembre. Tendremos un total de 9 jornadas y yo creo que van a ser de muchísimo interés. Porque se van a tratar temas que no son europeos, sino que aplican en todos los Estados miembros de la Unión Europea y que son tan interesantes y tan de actualidad como el tema de la ciberseguridad con la que empezamos el ciclo hoy. Yo quería daros las gracias a todos, espero que además os mantengáis y no seáis fieles y participéis en los siguientes webinarios. Y simplemente deciros que, bueno, que el tema de hoy yo creo que os va a ser de muchísimo interés, por lo que os animo a que al final de la jornada, una vez que escuchemos a nuestro experto, le planteéis todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que os surjan y que os puedan ayudar en vuestro día a día con el tema de la ciberseguridad y de los ciberdelitos que van sufriendo nuestras empresas. Este es un tema que hace unos años nos parecía bastante lejano, pero que sin embargo está de plena actualidad el tema de los ciberataques dentro de las empresas y es un tema además muy importante porque afecta no solo económicamente a la empresa que lo sufre, sino también por el daño reputacional que conlleva el sufrir un ciberataque. Entonces, bueno, yo creo que los datos son abrumadores, se incrementan casi más de un 20% los ciberdelitos anualmente, según los últimos datos de INCIBE, y desafortunadamente esto irá en aumento y en progresión. Con lo cual hay que estar preparados, hay que tener toda la información disponible para intentar que no nos afecten o que nos afecten lo menos posible. Sin más, yo voy a darle paso a la persona que nos acompaña. Es Adrián Espina Barrera, es un abogado de Huelva que es especialista en todos los temas de delitos digitales, está especializado en derecho digital y en delitos informáticos. Y yo creo que hoy nos va a aclarar muchísimo y nos va a ayudar muchísimo a tener toda la información, sobre todo en materia de ciberseguridad, a partir de una directiva que que hemos escuchado muchas veces, pero que hoy vamos a desgranar esta directiva NIS 2 de regulación de la ciberseguridad en las empresas, porque además afecta a múltiples sectores, que ahora también Adrián nos va a comentar cuáles son, y que yo creo que va a ser muy interesante escuchar su ponencia. Os voy a pedir que vayáis, a lo mejor muchas dudas se van resolviendo conforme él va realizando su exposición, pero aquellas dudas específicas o aquellas preguntas que queráis hacerle, os ruego que lo dejéis para el final, donde también va a estar una compañera mía del Consejo Andaluz de Cámara, que es la responsable de la red IEA, su nombre es Eva Ángel, y va a preguntar, bueno, vosotros formuláis las preguntas y ella las lanzará a Adrián para que al final de su intervención, que será en torno a 1 hora, y dejaremos un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora al final para esas dudas y esos ruegos y preguntas, pues se vayan aclarando. Yo os animo a que hoy sea lo más productivo posible, que lancéis y que para eso se hacen vuestras dudas, vuestras inquietudes sobre el tema. Y ya os anuncio y os animo a que os inscribáis o que estéis pendientes para inscribiros, ya os mandaremos la información a los 2 próximos. El siguiente será el 19 de junio, hablaremos sobre ley de inteligencia artificial, que también es muy importante y los avances en este tema también son rapidísimos. Y el 3 de julio
os mostraremos una guía sobre el uso de las cookies, que también es algo muy importante para todas las empresas que ya operan y que ya tienen página web, que son la mayoría. Sin más, le voy a dar la palabra a Adrián Espina, agradeciendo de nuevo vuestra participación y el que os hayáis conectado en esta mañana. Muchísimas gracias y bueno, Adrián, estamos deseosos de escucharte. Bueno, muchas gracias, Estrella. Buenos días a todos. Gracias bueno, por haberos inscrito a esta ponencia, a esta jornada y compartir conmigo este rato, ¿vale? En el que, bueno, os voy a hablar como ha dicho Estrella, de la directiva técnica, que el nombre técnico es la directiva 2022/2555, pero que se conoce comúnmente como la directiva NIS 2, que es una normativa comunitaria europea que se aplica a las empresas que bien por su sector en materia de ciberseguridad, que bien su- por su tamaño, facturación o bien por su sector de actividad, son consideradas críticas a nivel del Estado miembro, de los Estados miembros donde desarrolla su actividad. ¿Vale? Es importante poner un poco, y al hilo de lo que ha dicho Estrella sobre el balance de ciberseguridad bueno, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha publicado pues, hace escasamente unos 10 días, concretamente el 24 del mes pasado, ¿vale? En el cual se queda constatada la tendencia al aumento de los ciberataques sufridos no solo por las personas físicas, sino también por la, por las personas jurídicas, por las empresas, ¿vale? Por lo tanto, en este contexto, la Unión Europea, que ya venía desde hace unos años regulando a nivel comunitario la materia de ciberseguridad, pero sí que es cierto bueno, que ahora parece que se ha puesto las pilas, ¿vale? Porque como ahora me pondré de manifiesto más adelante, la anterior normativa no estaba funcionando correctamente, al menos, y es por lo que decidió, allá por finales del año 2022, elaborar y aprobar esta directiva NIS 2, que ya como vemos tiene de entrada en vigor unos 2 años, ¿vale? Lleva en vigor. La ponencia, esta ponencia, esta charla se va a dividir en 3 bloques. El primero de ellos voy a tratar del antecedente normativo más inmediato, ¿vale? De esta directiva NIS 2 y sobre todo del alcance del contexto en el que nos hemos visto envueltos en los últimos años y por los cuales hemos llegado hasta aquí. En el segundo de los bloques también voy a hacer mención a ya entrando más en lo que es la directiva NIS 2 en su ámbito de aplicación y cuáles son las empresas, cuáles son las entidades que van a tener que aplicarla, ¿vale? Y ya por último, en el tercero de los bloques, voy a hablar sobre las obligaciones que tienen las empresas que van a tener que aplicarla, cuál sería el régimen sancionador, ¿vale? Disculpa, Eh, Adrián. Disculpa. sí, Hola, Adrián, disculpa. Mira, creo que no le estás dando a darle a la siguiente diapositiva. sí, bueno, es que todavía no he empezado Vale, vale, perfecto. ¿vale? Digo, ya sería Ahora ya estaba haciendo un poco una introducción y ahora ya empezaba en materia, ya entraba en materia, ¿vale? perfecto, vale, gracias. Vale. Vale, como decía, el último de los bloques, como digo, hablaré de cuáles son las obligaciones concretas que tienen que cumplir las empresas y cuál es el régimen sancionador con las sanciones que se van a imponer en los casos de incumplimiento, ¿vale? Entonces, como digo, tenemos que tener en cuenta en el contexto actual en el que nos encontramos, es decir, como he dicho antes, como también ha mencionado Estrella, ha habido un aumento en el año 2023, un aumento del 24%, ¿vale? En la producción de ciberataques o ciberincidentes de ciberseguridad, ¿vale? Tanto para personas físicas como para las empresas. Es decir, han sido aproximadamente con respecto al año anterior, ¿vale? Con respecto al año 2022. Han sido aproximadamente unos 85.000 incidentes, ¿vale? De los cuales 22.000 de esos 85.000 han afectado a las empresas, a las entidades bueno, de los determinados sectores que ahora veremos que son de aplicación de esta directiva, ¿vale? Por lo tanto, partiendo de la base de este contexto, es por lo que se hace necesario, ¿vale? No solo una regulación, ¿vale? Que ya está,
aunque ahora veremos que a nivel español no está traspuesta esta directiva, pero se hace necesaria esta regulación y se hace necesario la concienciación y la puesta en práctica de medidas por parte de las empresas para evitarnos, para evitar, por un lado, que se produzcan estos incidentes en la medida de lo posible, pero también paliar o mitigar los efectos de estos incidentes si se producen, ¿vale? Entonces, ya entrando en materia, en el primero de los bloques, ¿vale? Voy a hablar del antecedente normativo más inmediato, que es, porque aparece ahí la directiva de la Comisión Europea 2016/1148, que se conocía como, o que se conoce como directiva NIS o NIS 1, pero bueno, NIS mejor, ¿vale? Esta directiva tenía como objetivo, pues, fijar o establecer una serie de estándares de seguridad, ¿vale? Comunes para todos los Estados miembros, ¿bien? Sobre todo para las empresas que desarrollan su actividad en más de un Estado miembro, ¿vale? Que al final tiene repercusiones, su actividad tiene repercusiones transfronterizas, es decir, tiene repercusiones en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Aquí en España, ¿vale? Su transposición se llevó a cabo con el Real Decreto Ley 12/2018 de 7 de septiembre de seguridad de las redes y sistemas de información. Y su desarrollo reglamentario se produjo a través del Real Decreto 43/2021 de 26 de enero que veis ahí. Vamos a ver. Esta directiva en su artículo 25 establecía que los Estados miembros tienen un plazo de transposición hasta el 17 de abril, hasta el 17 de octubre de 2024. Y en España, perdón, que esta es la directiva, la nueva, la directiva NIS 2. El plazo de transposición era hasta el 9 de mayo del 2018, ¿vale? Por lo tanto, España llegó tarde, como normalmente suele hacer en esta materia comunitaria, ¿vale? Y encima, su reglamento de desarrollo de este Real Decreto no se produjo hasta 5 años después de que entrara en vigor la directiva NIS 1, que fue en el 2020. Por lo tanto, como vemos, España suele entrar tarde, ¿vale? No digo que mal, porque es verdad que este Real Decreto no está mal, pero sí que es cierto que llega tarde, normalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Funcionó la directiva o no funcionó la directiva? ¿Vale? ¿Esta directiva funcionó? ¿Sirvió para ayudar a las empresas o no? Vale. En el artículo 23 de esta directiva NIS se establecía que se tenía que revisar de manera periódica la directiva y se tenía que informar al Parlamento y a la Comisión Europea de las conclusiones a las que se llegaba. Bien. Estamos hablando de que desde que se produce la entrada en vigor de la directiva en el 2016 hasta en el 2020, ¿vale? Se produce una rápida evolución tecnológica, vertiginosa, diría yo, ¿vale? En la cual, pues bueno, entran en juego nuevas tecnologías que estaban ahí un poco en stand-by, que estaban dormidas, pero que ahora despiertan, como puede ser el blockchain o el metaverso, ¿vale? Y que estas nuevas tecnologías conllevaban la aparición de nuevos riesgos para la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, en el año 2020, la Comisión Europea revisa si los sistemas de redes y de información habían mejorado con la aplicación de la directiva NIS y llegó a la conclusión de que no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Bueno, pues la comisión entendía o determinó 3 motivos, ¿vale? La primera, porque se estaba aplicando de manera muy desigual por parte de los Estados miembros, es decir, había Estados miembros que la aplicaban, o sea, que la habían traspuesto dentro del plazo que marcaba la directiva y se estaba aplicando correctamente, y otras que ni siquiera la estaban aplicando o ni siquiera o aún en el año 2020 la habían traspuesto, como en algunos casos de Europa del Este, etc. ¿Qué pasa? Que eso provocaba problemas de seguridad o de ciberseguridad y obstáculos jurídicos para las empresas que operaban en diferentes Estados miembros porque tenían que aplicar diferentes legislaciones. Es decir, tenían que aplicar, por ejemplo, aquí en España, tenían que aplicar legislación que no tenía a lo mejor nada que ver o poco que ver con la legislación o con la transposición de la normativa en Francia, en Italia, Polonia, etcétera, ¿vale? Entonces, esto provocaba riesgos además para la consolidación del mercado digital único, que es uno de los fines fundamentales que persigue la Unión Europea en el ámbito digital y del comercio electrónico, ¿vale?
Entonces, ¿cuál fue la solución que tuvo, bueno, a la que llegó, la solución que llevó a cabo la Comisión Europea? Bueno, pues, es decir, eh, vamos a pararnos, vamos a pensar que no funciona, que no está funcionando, por qué, y vamos a coger lo que no funciona, le vamos a dar la vuelta y vamos a intentar hacer que funcione. Y por lo tanto, la solución que dio fue la aprobación de la Directiva NIS 2, de la Directiva 2022/2555, que fue aprobada en el mes de diciembre de 2022, entró en vigor a inicio de enero de 2023 y que ahora sí, ¿vale? En su artículo 41, ¿vale? Establece un plazo de transposición de hasta el 17 de octubre de 2024, ¿vale? Aún estamos dentro del plazo, que aún nos quedan unos meses y a día de hoy España no ha traspuesto la directiva, ¿vale? Y ahora veremos, ¿vale? Ya más o menos al final de la ponencia, bueno, lo que esto implica, ¿vale? Para la aplicación de la directiva hoy en día. Bien. Entonces, en cuanto a los objetivos que tiene la directiva, mm, el artículo 1, artículo primero, establece que son dos objetivos. Por un lado, alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea y dotar a las empresas que operen en la Unión Europea, a las que son de aplicación de esta directiva, dotar de herramientas para gestionar adecuadamente los riesgos y los incidentes de ciberseguridad. Y ahora veremos más adelante, ya entraré en detalle de las obligaciones que contiene la directiva para las empresas, pero bueno, más o menos, a grandes rasgos, para alcanzar estos objetivos, lo que propone o a lo que obliga, mejor dicho, la directiva es, por un lado, a elaborar estrategias nacionales de ciberseguridad. Esta estrategia ya está establecida con la transposición de la directiva NIS, de la anterior. Entiendo que dado que desde que se aprobó esa estrategia nacional de seguridad ahora, ¿vale? Ha habido un cambio muy importante. Entonces, no estamos en la misma situación, ni nos enfrentamos a los mismos riesgos en ciberseguridad. Por lo tanto, se tendrá que revisar y se tendrá que actualizar. También se obliga a las empresas a elaborar y aplicar medidas de gestión riesgos para la ciberseguridad, a notificar incidentes. Estas dos son las más importantes, vamos a decir, de las dos obligaciones más importantes que tiene la directiva, a intercambiar información sobre ciberseguridad, que bien se hace de dos maneras, entre las diferentes entidades que operan en un determinado sector o bien entre las diferentes autoridades nacionales de cada Estado miembro. Y por último, también están obligadas las empresas a supervisar periódicamente la aplicación la supervisión y la ejecución de estas medidas y sobre todo también a cambiarlas y actualizarlas en función de las circunstancias que se vayan dando. Sí, bien. Pasando ahora al ámbito de aplicación de la directiva, el artículo 2 establece dos tipos de ámbitos de aplicación, ¿vale? Desde dos planos. Por un lado, a nivel sectorial y por otro lado, a nivel empresarial. A nivel sectorial, como veis ahí en la diapositiva, establece dos tipos de sectores. En total son 18 sectores, pero englobados en dos grupos, ¿vale? El primero, digamos, el sector de alta o sectores de alta criticidad, que son ahí se encuentran pues las entidades y empresas de sectores más críticos a nivel de Estado, ¿vale? Como veis ahí, que son 11: la energía, la banca, la infraestructura de los mercados financieros, la salud, el transporte, las agua potable, infraestructura digital, aguas residuales, la administración pública, la gestión de servicios TIC y el espacio. Y después los otros siete sectores restantes los denominan otros sectores críticos, que los meten en ese grupo y son la investigación, la química, los servicios postales, la alimentación, los proveedores digitales, la fabricación y la gestión de residuos. Dentro de cada sector, ¿vale? La propia normativa en su anexo, en uno de sus anexos, establece determinados subsectores. Por ejemplo, en el tema de la energía, pues tenemos el subsector de la energía eléctrica, el subsector de la energía hidráulica, el subsector de la energía nuclear, etc. En el tema de la salud, pues tenemos sector farmacéutico, sector hospitalario, etc.
¿vale? Igual que en los otros sectores químicos. Es decir, hay una lista de subsectores que podéis acudir a la directiva que está publicada en el BOE y podéis ver en el anexo qué subsectores, qué subsectores vienen y podéis ver perfectamente si vuestra empresa o vuestra entidad se encuentra dentro de estos sectores. Si se encuentra en uno de estos sectores, hay que aplicar la directiva, no hay que darle más vuelta, ¿vale? Ya ahora veremos un poco más adelante, ahora en la siguiente diapositiva, que en función del tamaño o de la actividad concreta que se desarrolle, también se va a tener que aplicar, pero también hay una parte en la que, o una serie de empresas, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, incluso los autónomos, que no están obligadas a aplicar la directiva, pero bueno, también es recomendable. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que a nivel empresarial, ¿vale? Se aplica, esta directiva se aplica a las entidades públicas o privadas que tengan más de 250 empleados, como veis ahí, un volumen anual de 50 millones de euros, de más de 50 millones de euros, o un balance anual general de 43 millones de euros o más. Entonces, ahora tenemos que por parte o independientemente del tamaño de la empresa, ¿vale? Tenemos estas cuatro tipos de entidades, ¿vale? Bueno, son proveedores de redes públicas de comunicación electrónica, prestadores de servicios de confianza, prestadores de servicios de registro de nombres de dominio y entidades cuya perturbación tenga repercusiones sobre la seguridad pública. Esto también lo diré ahora más adelante, pero a día de hoy todavía se le da un plazo la directiva le da un plazo a los Estados miembros para que determinen qué se entiende por proveedores de redes públicas de comunicación electrónica. Y por lo tanto, esto todavía España no lo ha hecho, cada tipo de estas empresas. Por lo tanto, ahora mismo no sabemos qué va a entender España por este tipo de entidad, ¿no? Y luego después, como veis ahí, tenemos una de las novedades con respecto a la directiva anterior, que es los dos tipos de entidades que se entienden que operan, ¿no? Que son de aplicación para esta directiva. En este caso, la directiva diferencia dos tipos de entidades. Por un lado, las entidades que son consideradas esenciales y las entidades que son consideradas importantes. Esto lo hace en su artículo 3 y voy a leer textualmente lo que dice el apartado primero a la hora de hablar de las entidades esenciales porque es un poco complejo, un poco lioso, ¿vale? Puede llevar a confusión, pero bueno, ahora voy a intentar explicarlo lo más gráficamente posible para que lo podáis entender bien todo. Bien. A ver, a efectos de las directivas se considera entidad esencial, ¿vale? Aquellas entidades que desde alguno de los sectores mencionados en el anexo primero, es decir, sectores de alta criticidad o otros sectores críticos que superen los límites máximos previstos en el artículo 2, apartado 1 del anexo de la recomendación 2003/361 de la Comisión Europea para las medianas empresas. Es decir, esto así leído, pues no se entera uno qué quiere decir. Bueno, pues si acudimos a esa recomendación, ¿vale? De la Comisión Europea, te dice que serán entidades esenciales aquellas que tengan volumen de negocio superior a los 50 millones de euros, un balance anual general de más de 43 millones de euros y las empresas que superen los 250 empleados. Todo lo que no supere esos límites máximos se van a considerar medianas empresas y por lo tanto, en este caso de la directiva, no es, bueno, a priori no es obligatoria su aplicación para ella, pero sí que es cierto que en determinados sectores sí van a tener que, como en estos sectores que aquí veis abajo de la diapositiva, sí van a tener que aplicarla independientemente de su tamaño, ¿vale? Entonces, como vemos aquí lo veis, ¿vale? Estas son las entidades que en función como digo, de los límites máximos o bien de su tamaño, ¿vale? Van a tener que aplicar la directiva, ¿vale? Como veis ahí, prestadores cualificados de servicios de confianza y registro de nombres de dominio de primer nivel, proveedores de redes públicas de comunicación electrónica, proveedores de servicios de comunicación electrónica, entidades de la administración pública. Esto todavía no se sabe bien
que se va a entender por este tipo de entidades. Por lo tanto, estamos ahí un poco a la espera de ver qué dice España y bueno, ya en función, pues, pues ya se verá qué empresas se van a tener qué empresas se van a ver dentro de este ámbito, ¿vale? Y luego después, por otro lado, el artículo 3 establece que se van a considerar entidades importantes, ¿vale? Que es otra tipo de entidades que hace referencia a esta directiva, que serán todas aquellas entidades pertenecientes a sectores de alta criticidad o a otros sectores críticos que no tengan más de 200, que tengan menos de 250 empleados, tengan un volumen de negocio anual de menos de 50 millones de euros o un balance general anual de menos 43 millones de euros, o sea, de menos de 43 millones de euros, ¿vale? Entonces, como ves ahí abajo, antes del 17 de abril de 2025, los Estados miembros deben de elaborar, ¿vale?, esta lista de las entidades esenciales importantes, así como de las entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio. Por eso digo que todavía España, a priori, al menos a día de hoy, que yo sepa, no lo ha hecho, ¿vale? Por lo tanto, estamos un poco a la espera y no sabemos a ciencia cierta qué empresa va a haber. Bueno, podemos intuir bueno, la directiva NIS, la anterior, bueno, establecía dos tipos de empresas, dos tipos de entidades también, las operadores de servicios esenciales y las operadores de servicios digitales. En este caso serían las entidades esenciales por un lado y las entidades importantes por otro. Pero supongo que esta lista no sé si variará mucho o no. Puede ser que no varíe demasiado. Es verdad que se han incluido sectores nuevos, por lo tanto yo entiendo que sí, que se va a actualizar esa lista y se va a modificar. Pero bueno, más o menos se puede intuir con la lista que se publicó en su momento, pues más o menos se va a parecer, si no mucho, sí bastante a esa lista, ¿no? Bien, ahora voy a pasar, aunque esto voy a pasar un poco por encima, no voy a detenerme mucho, pero yo creo que es importante saber, sobre todo a nivel nacional, cuáles son los organismos nacionales y europeos que están vinculados a la directiva NIS 2. Es decir, sobre todo, como digo, las dos primeras de ámbito nacional, que son la Autoridad Nacional y el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, ¿vale? Que son las empresas, cuando sufran un incidente de ciberseguridad, ¿vale? O van a tener que tratar con ella. Después las de ámbito europeo, pues bueno, es un poco más a nivel de Estados miembros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a nivel nacional, tenemos la Autoridad Nacional, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, su sigla en inglés CSIR, y el punto de acceso. Y en el ámbito europeo tenemos el equipo de cooperación, la red europea de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática y, por último, la red europea de organizaciones de enlace para la crisis de ciberseguridad. Bien, vamos a empezar por la Autoridad Nacional. Hablando del ámbito nacional, empezamos a hablar un poco rápidamente, de la autoridad, en este caso la Autoridad Nacional. En este caso, la función de la Autoridad Nacional, que pasa a la directiva, es la de supervisar la aplicación por parte de la directiva por parte de las entidades esenciales e importantes, y para ello tiene las funciones de ejercer inspecciones, auditorías y de poner sanciones en caso de incumplimiento de la directiva, ¿vale? En España, como digo, como todavía no se ha traspuesto la directiva, no sabemos cuál va a ser la Autoridad Nacional. Con el Real Decreto Ley 12/2018 se estableció que para las entidades, los operadores de servicios esenciales, que era lo que se consideraba entidades que son lo que ahora se consideran entidades esenciales, esta entidad nacional era el Centro Nacional de Protección de Infraestructura y de Ciberseguridad, ¿vale? Y para los operadores de servicios digitales, que ahora pasan a llamarse entidades importantes, era la Secretaría de Estado para el Avance Digital. No sabemos si va a cambiar, si no va a cambiar, si se va a mantener. A efectos prácticos, lo más lógico es que se mantenga, pero no se sabe. Ya veremos. Bueno, o sea, al final pues, van cambiando los organismos, se van creando unos, se van quitando otros, entonces no sabemos muy bien cuál va a ser la autoridad nacional, pero bueno, a día de hoy, las autoridades nacionales, según, y que ya también hablaré de ello más adelante,
El Real Decreto que todavía no ha dejado de entrar o sea, que no ha dejado de entrar en vigor, sigue estando en vigor, ¿vale? Pues estas son las dos autoridades nacionales. Después, el equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad informática, ¿vale? Sus funciones son tres: prestar asistencia a las entidades esenciales e importantes cuando sufren un incidente de ciberseguridad, difundir entre todas las empresas, entre todas las entidades y también entre otros equipos de respuesta de los demás Estados miembros, y alertas sobre incidentes de ciberseguridad, y también, por supuesto, dar aviso a las entidades sobre vulnerabilidades, ciberamenazas, incidentes que se han producido en un sector crítico, que se están produciendo en un sector crítico. Pues este equipo de respuesta lo que hace es difundir a través de su página web o de sus redes sociales o de sus medios de comunicación, difundir este tipo de alertas. En España, para las entidades privadas está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ahí es cuando, por eso digo que cuando una empresa, cuando vosotros como empresa sufrís un incidente de ciberseguridad, ahora, a día de hoy tenéis que notificar, que más adelante cómo, tenéis que notificar ese incidente no solo a la Autoridad Nacional, sino también al equipo de incidentes de respuesta para que os asesore y os oriente, ¿vale?, a la hora de gestionar ese incidente. Y para las entidades públicas es el Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Y ya por último, en el ámbito nacional tenemos el punto de acceso único, que son las entidades, no van a tratar con ellas, que es, bueno, es una entidad, no, es una institución, un organismo que permite la cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales. Cierto es que cuando hay un incidente que tiene repercusiones transfronterizas porque, bueno, afecta a una empresa que opera en distintos países, que tiene sede en distintos países, bueno, siempre bueno para los equipos de respuesta y para la autoridad nacional acudir a ese punto para comunicar de la producción de este incidente a los diferentes Estados miembros donde tiene repercusiones. Y ya pasando al ámbito europeo, ya ser muy rápido, porque tampoco es algo que para las empresas que no van a tener contacto con ella, porque esto es más de ámbito entre Estados miembros. El grupo de cooperación, que está formado por integrantes de los Estados miembros, por la Comisión Europea y por la Agencia Europea de la Unión Europea para la ciberseguridad, la ENISA, ¿vale? Y tiene como función proporcionar a las autoridades a las autoridades nacionales orientación sobre la transposición y aplicación de la directiva, y elaborar políticas de divulgación sobre vulnerabilidades y ciberamenazas. Después tenemos la Red Europea de Equipos de Respuesta, ¿vale? Que, bueno, está formado por diferentes representantes de los equipos de respuesta de los Estados miembros y de representantes del equipo de respuesta europea a emergencia informática, que es el CER. Y sus funciones son, pues, el intercambio de información sobre incidentes, ciberamenazas o vulnerabilidades, es decir, un poco más de ámbito informativo divulgativo. Y ya por último, la red europea de organizaciones de enlace para la crisis de ciberseguridad, que está formado por la Comisión Europea, por las autoridades de gestión de crisis, es decir, por los equipos de respuesta de la Unión Europea, de los Estados miembros. Y aquí, claro, aquí tiene una función un poco más ya a gran escala. Cuando se produce su función es respaldar la gestión coordinada, ¿vale?, por los diferentes equipos de respuesta cuando un incidente tiene repercusiones transfronterizas o una repercusión que sean de ámbito nacional a gran escala, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo podría ser cuando se produce un incidente de ciberseguridad en un aeropuerto en España, que evidentemente va a tener repercusiones transfronterizas porque puede perturbar los vuelos o la actividad normal de otros aeropuertos, ¿vale? Entonces, pues ahí es cuando entra esta institución. Como digo, las dos más importantes y las dos que hay que tener en cuenta, que son con las que las entidades más van a topar, es con la Autoridad Nacional y con el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, como digo. Para las entidades privadas, el INCIBE, y para las entidades públicas, el Centro Criptológico Nacional. Bien, como digo, ¿vale? Aquí. Bien, perfecto. Estas son como digo,
las funciones y la forma y cómo se forman, ¿vale? Y ya vamos a entrar en el tercero de los bloques, por último, ¿vale? Y vamos en el último de los bloques y vamos a hablar ya de las medidas o de las obligaciones, mejor dicho, que tienen que tomar o que tienen que adoptar las empresas, o que tienen que llevar a cabo las empresas a las que se aplica la directiva para el cumplimiento o el correcto cumplimiento de esta directiva, que son cuatro, ¿vale? Que son la gobernanza, la gestión de riesgo de ciberseguridad, la notificación de incidentes y el intercambio de información, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, ¿vale? Que es la de gobernanza, que está prevista en el artículo 20 de la directiva. Y este artículo, mejor dicho, esta directiva a nivel general, pero bueno, en concreto, en particular, el artículo 20, viene a darle una mayor relevancia y unas mayores responsabilidades a los órganos directivos de las entidades a las que se le aplica la directiva. ¿Por qué? Porque van a ser estos organismos, estos órganos directivos, los que tienen la obligación de aprobar y supervisar las medidas de riesgo de ciberseguridad y que estas medidas sean en función del sector de actividad, el tamaño de la empresa, la posibilidad de adopción de medidas, ¿vale? Pues son las que van a tener que velar porque se cumplan. Y en caso de cumplimientos, son estos órganos los que van a ser sancionados. Por ejemplo, una de estas medidas que ya viene a decir que va incluida dentro de la gobernanza, porque también es una de las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad, es que, por ejemplo, este artículo establece específicamente que son los órganos directivos los que deben de dotar o deben de ofrecer a los empleados de las entidades la formación en materia de ciberseguridad y gestión de riesgos. Esto lo veremos ahora más adelante, pero es una de las medidas en las que incide mucho este artículo. En cuanto a la segunda de las obligaciones, que es una de las obligaciones de mayor relevancia, ¿vale? Es la de medida de gestión de crisis. Importantísimo. ¿Vale? Vamos a partir de una premisa y es que, como ahora también desarrollaré un poco más en profundidad, a las empresas no las van a sancionar porque sufran un incidente, solo por el hecho de sufrir un incidente de ciberseguridad, sino que las van a sancionar bien porque antes de la producción de ese incidente no tenían adoptadas, o bien no tenían adoptadas medidas, o bien las medidas que tenían adoptadas eran insuficientes, ¿vale? Para evitar que se produjera ese incidente, o bien, una vez que ya se ha producido, no se han aplicado bien no se han aplicado medidas o bien las medidas que se han aplicado no son las suficientes o las necesarias para gestionar y para poder mitigar y paliar los daños o los efectos de este incidente. ¿Vale? Entonces, esta, como dice el artículo 21, es obligación de los órganos directivos de las entidades esenciales e importantes. Es decir, en estos casos son las entidades, los órganos directivos de estas entidades los que van a tener que sentarse y van a tener que pensar y elaborar una lista y adoptar estas medidas, ¿vale? Este artículo 21 establece una lista de medidas mínimas, ¿vale? Mínimas, es decir, que pueden ser compatibles con otras que puedan ser complementarias y que no estén previstas en esta lista. Ahora bien, importante. Y aquí entramos un poco también en el ámbito de la protección de datos, que me imagino que también deberéis de estar al tanto de esta normativa, ¿vale? Del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales aquí en España. En ese reglamento, pues lo que viene a establecer es que lo que se pretende es la actitud, que se tenga una actitud proactiva y no reactiva. Es decir, pues aquí es lo mismo. Es decir, lo que pretende esta directiva es que tengamos una actitud de adelantarnos a los posibles incidentes que podamos, en función de nuestro sector, de nuestro tipo de actividad que desarrollemos, pues nos adelantemos a la posible producción de un incidente de ciberseguridad y adoptemos medidas, ¿vale? Para evitar que se produzcan en la medida de lo posible. Pero también, claro, evidentemente, también luego después, si se produce el incidente, porque no se puede producir, pues tengamos también elaborada una serie de medidas para poder paliar los efectos. Entonces, como digo, siempre es muy importante y se va a tener muy en cuenta esa actitud proactiva y no reactiva. Es decir, que no reaccionemos una vez que ya hemos sufrido el incidente y ahora entonces cuando adoptamos y pensamos las medidas que podemos aplicar para gestionar y acabar con ese incidente.
Y bueno, los órganos directivos tienen la obligación de supervisar y controlar de manera periódica esta aplicación de estas medidas y dejar de aplicar algunas que no están funcionando por otras que, bueno, que pueden parecer que puedan funcionar más. Es decir, supervisión y actualización constante. Normalmente, cada 6 meses, un año, pues es lo recomendable sentarse y ver pues, bueno, qué medidas están funcionando, cuáles no, y actualizar aquellas que no lo estén haciendo. Bien. En cuanto a la lista de medidas a implementar que establece la directiva, pues son, por un lado, establecer políticas de seguridad de sistemas de información y de análisis de riesgo. Si no sabéis para el que no sepa lo que es un análisis de riesgo, pues, bueno, es un procedimiento mediante el cual lo que se hace es analizar, bueno, identificar, ¿vale?, los posibles riesgos potenciales que puede haber, que pueden afectar a la seguridad y a la disponibilidad de los sistemas de información y comunicación dentro de la empresa, ¿vale? Y por lo tanto, una vez que tengamos identificado estos riesgos, evaluamos, ¿vale? Consiste también en evaluar el nivel de riesgo, el nivel de probabilidad potencial que hay que se produzca y el nivel de impacto que puede tener estos incidentes y tratar de evaluar pues, cuáles serían sus posibles efectos negativos. Por otro lado, también tenemos la elaboración de un proceso detallado y completo de gestión de incidentes, es decir, desde el momento en que sufrimos un incidente, pues tenemos que tener una política de gestión. Por ejemplo, sufrimos un incidente de ciberseguridad porque nos afecta, nos entra un malware en uno de los equipos informáticos, pues bueno, pues hacer fotos al equipo pues mediante el cual ha entrado este malware, activar protocolos bueno, pues políticas de respaldo y de recuperación de datos importantes dentro de la empresa, cómo hay que notificar a nivel jerárquico, es decir, si tenemos que notificar a nuestro superior jerárquico, que luego ya después si no es un órgano directivo, va a comunicárselo al órgano directivo, cómo nosotros tenemos como órganos directivos que notificar no solo a las autoridades nacionales, sino también, en su caso, a las personas que se puedan ver afectadas por este incidente, es decir, un poco todo el desarrollo de cómo nosotros vamos a gestionar el incidente, básicamente. Luego después también tenemos las políticas, o tenemos que establecer políticas de evaluación periódica de las medidas que son adoptadas, que ya las he comentado antes, ¿vale? Una evaluación normalmente pues cada 6 meses, un año es lo normal, ¿vale? Porque también evidentemente hay que dar un plazo de tiempo para ver cómo va funcionando estas medidas y por lo tanto pues entre 6 meses y un año pues es lo más recomendable. Luego después tenemos por otro lado que llevar a cabo políticas o prácticas de ciberhigiene y formación en ciberseguridad. ¿Qué es la ciberhigiene? Bueno, pues la ciberhigiene no es más que una práctica interna dentro de las entidades, dentro de las empresas, que lo que viene a decir es, o lo que conlleva es la implicación, bueno, la supervisión constante, el registro, el análisis y la elaboración de informes sobre la salud de los sistemas digitales de la entidad, de otra entidad. Por lo tanto, el objetivo es mantener una salud digital de todos nuestros sistemas de información y de comunicación básica, ¿vale? Es decir, mantener la salud de nuestro software y de nuestro hardware, ¿vale? Y, claro, a fin de que estén protegidos contra amenazas, ¿vale? Un poco por ejemplo, ciberhigiene, pues hay, por ejemplo, una serie de medidas que se pueden adoptar de ciberhigiene, que es como, por ejemplo, mantener los sistemas y software de gestión o de comunicación, pues, actualizados periódicamente, utilizar contraseñas que sean robustas y cambiarlas con regularidad. Normalmente se recomienda que cada 6 meses pues, se vayan cambiando las contraseñas de acceso a los equipos informáticos o las contraseñas de acceso a determinadas áreas de la entidad que guarde información sensible o elementos sensibles de la entidad. Utilizar, por supuesto, antivirus y software de seguridad, ¿vale?
que nuestros empleados tengan conocimiento o estén concienciados sobre buenas prácticas en seguridad en línea, es decir, no sé, por ejemplo, se puede sancionar a una empresa porque en todos los equipos informáticos, en la pantalla, cada empleado tenga un POSI donde ponga su nombre de usuario y su contraseña. Y entonces, por lo tanto, todo el mundo que pase por allí, sea empleado de la entidad o personal ajeno, personal de limpieza, personal informático, personal externo o incluso usuarios de la empresa, pues puedan ver perfectamente que ahí viene cuál es el usuario y cuál es la contraseña, ¿vale? Pues ese tipo de prácticas son las que hay que evitar, son las que hay que concienciar a los empleados para evitar que lo hagan. Es decir, que memoricen la contraseña, ¿vale? Que sea una contraseña robusta pero fácil de recordar, que hay reglas. De hecho, hoy también hay páginas que tú pones la contraseña y te dice, con la tecnología actual que hay, mm, cuánto tiempo tardaría un ciberdelincuente en hackearte y conocer tu contraseña, es decir, una contraseña que tenga, por ejemplo, eh, que combine letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres especiales como un signo de exclamación o una barra baja, pues llega a los miles de años incluso ¿vale? De tiempo para poder hackeártela. Es decir, cuanto más larga y mejor combinada esté, más difícil va a ser, ¿vale? Para los ciberdelincuentes poder acceder a esa contraseña, tener acceso a esa contraseña. Y bueno, después, pues, importante también, dentro de estas medidas de ciberhigiene, pues hacer políticas o sea, sí, políticas, copias de recuperación, perdón, y de respaldo de los datos importantes de la empresa. Eso es algo fundamental y que yo recomiendo siempre, porque si sufrimos, porque lo que pretende, una de de lo que se pretende con esta directiva, aunque no lo diga exactamente, pero lo que se pretende es permitir que ante la producción de un incidente de ciberseguridad, en la medida de lo posible, permitan la continuación de la actividad de la empresa, a pesar de que de los efectos que pueda tener este incidente. ¿Vale? Esa es una de las fundamentaciones que tiene o de los objetivos que no están previstos en la directiva, pero bueno, algo que se deduce que pretende la directiva y es eso, evitar en la medida de lo posible que la empresa o la entidad tenga que parar su actividad. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, como digo el ejemplo anterior, un aeropuerto, pues el aeropuerto no puede parar su actividad, porque si parara su actividad, pues el país, España, por ejemplo, lo va a sufrir mucho, ¿vale? Va a suponer un caos para España y para otros países porque también se ven afectados. Entonces, lo que se busca es que la entidad que continúe su actividad dentro de lo que cabe, dentro de lo que es, pues, haber sufrido un incidente. Después tenemos las políticas y los procesos que están enfocados en el uso de la criptografía y el cifrado, ¿vale? Por ejemplo, encriptar los documentos importantes de la empresa, de tal manera que si alguien no autorizado accede a esos datos, pues lo que le va a aparecer, esa documentación, lo que le va a aparecer es un montón de caracteres sin sentido ninguno. O la tecnología del cifrado, que es, por ejemplo, cifrar las carpetas donde contengan datos importantes, de documentación importante o datos importantes de la empresa, donde tenéis, por ejemplo, datos personales de los empleados o datos personales de los usuarios de la empresa, como por ejemplo puede ser, por ejemplo, ya, bueno, lo típico de cifrar una carpeta y que para poder acceder a ella tengas que meter una contraseña que muy poquitas personas saben, o solo las personas autorizadas a acceder a esos documentos puedan saber. Luego después tenemos por otro lado que está la política de uso de recursos humanos, que esto es algo que se suele pasar por alto, pero que también es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, cómo guardamos los documentos en soporte y papel, porque bueno, al final mm, en soporte de papel también se contiene documentación importante de la empresa, no solo a nivel digital, ¿no? No solo digitalizado, y por lo tanto tenerlos guardados a buen recaudo, ¿vale? Bajo llave, un armario bajo llave en el que se tenga que cerrar después esa instancia con una puerta que tenga también llave o tenga un detector de acceso, pues eso también es muy importante. O tener contratado un personal de seguridad que controle el acceso a determinadas instalaciones, digamos, esenciales o muy importantes para la empresa, o a través del lector de huella digital o a través de huella ocular, etc.
¿vale? Esto es algo que se suele pasar por alto, pero que es muy importante. Y luego, después, por último, tenemos la tecnología de autenticación multifactor o la autenticación continuada. Aquí esto, ¿vale? Esto se da mucho en el ámbito ahora, en el ámbito de la banca, del sector financiero, cuando bueno, tú como persona física accedes a la aplicación de tu banco, pues tu banco te va a pedir que para entrar a través de la aplicación móvil, pues metas tu usuario y tu contraseña, y ese es el primer tipo de autenticación, pero luego después te mete un segundo factor de autenticación que puede ser, bueno, pues tu huella dactilar o poner un código que te va a mandar por SMS el banco o a través del correo electrónico, y más o menos es la tecnología de este tipo que se suele utilizar en el sector financiero. Pues bueno, sí que es verdad que en otros, por ejemplo, en el comercio electrónico también se está poniendo mucho enfoque ahora en esta tecnología para evitar que, sobre todo, pues, que alguien ajeno a la cuenta, que no es el usuario real, pues pueda acceder a la cuenta, por ejemplo, de PayPal y pueda hacer pagos a donde sea, ¿vale? Pues siempre se le pide primero un usuario y su contraseña, que es así, se puede hackear, porque, a ver, al final se puede hackear, bueno, sin problema, pero sí que se puede llegar a hackear, ¿vale? Y a obtener un acceso ilícito a esa contraseña de ese usuario, pero luego después el segundo factor de autenticación ya, por ejemplo, es la huella digital. Y ya, pues, evidentemente, una huella digital, pues sí que es más difícil evidentemente, de hackear, porque eh, entonces lo normal es que si el ciberdelincuente no llegue a entrar finalmente en el sistema. Para esto está esta tecnología, ¿vale? Bien, otra de las obligaciones importantes, ¿vale? Contando con la de la gestión de riesgos de ciberseguridad, es la obligación de notificar los incidentes que se producen en el seno de nuestra entidad. El artículo 23 establece que todas las entidades esenciales importantes, ¿vale? Tienen la obligación de comunicar o de notificar al equipo de respuesta de respuesta a incidentes de ciberseguridad o a la autoridad competente cualquier incidente que tenga impacto significativo. ¿Qué significa incidente con impacto significativo? Bueno, pues el propio artículo 23 nos dice que será aquel que cause o pueda causar una gran perturbación operativa en los servicios de la entidad y o provoque pérdidas, ¿vale?, económicas para la entidad o afecte y pueda afectar a las personas que utilizan los servicios o que han llegado a utilizar los servicios en algún momento de esta entidad, ¿vale? Por lo tanto, en función del tipo de ciberseguridad o de la gravedad o de la repercusión, no solo vamos a tener que notificar también a los a esta autoridad nacional o al CSIR, sino también vamos a tener que notificar a las personas, ¿vale?, afectadas por este incidente, ¿vale? Si no lo hacemos, no puede sancionar, ¿vale? Porque es una de las sanciones. Además, todavía no está desarrollado el régimen sancionatorio, ¿vale?, que ahora hablaré más adelante, ya por último. Es el nivel que el régimen sancionador que contempla la directiva es un régimen general, ¿vale? Pero sí que es verdad que son los Estados miembros los que van a tener que desarrollar ese régimen. Entonces, no sabemos todavía a día de hoy si esto se va a considerar como una infracción muy grave o grave. Leve no creo, pero puede ser que sea muy grave. Yo me decanto más porque sea muy grave. Esto es algo que es importante porque, evidentemente, si nos afecta a nosotros como ciudadanos, pues tenemos el derecho, no tienen ellos la obligación y nosotros el derecho a ser informados de ello. Por lo tanto, yo entiendo que va a ser muy grave. Bien, ahora, importante, los plazos de notificación, ¿vale? Tenemos que cumplir con el plazo. De hecho, como digo, si no lo notificamos en plazo, si no cumplimos con alguno de estos tres plazos, como digo, podemos ser sancionados. Vamos, podemos no, seguro que vamos a ser sancionados. Entonces, tenemos un primer plazo, ¿vale? Que es lo que se conoce como notificación temprana, que tenemos que notificar, ¿vale?, al CSIR o a la Autoridad Nacional en el plazo de 24 horas desde que se produce el incidente. Pero también, bueno, se puede entender que, claro, ¿qué pasa si se produce el incidente, pero yo como órgano directivo o mi empleado no se entera hasta pasada 2 horas después o 3 horas después de que se haya producido el incidente? Claro,
es muy difícil saber cuándo se entiende producido el ciberataque. Entonces, pues, bueno, también se puede notificar antes de las 24 horas desde que se tiene conocimiento del incidente. Entonces, en esta notificación nosotros tenemos que decir si, al menos de manera indiciaria, entendemos que el incidente se ha producido por una acción ilícita o malintencionada y si tiene posibles repercusiones transfronterizas, es decir, si traspasa, en el caso de España, traspasa España y repercute en otros países o en otras entidades de otros Estados miembros. Bien, después tenemos la segunda notificación, que es una notificación intermedia que tenemos que notificarla antes de las 72 horas tras la producción del incidente. Y ahí tenemos que manifestar cuál es la gravedad que nosotros consideremos que tiene el incidente y cuál es el impacto. Aquí ya nosotros, desde el primer momento, como hemos dicho, hemos activado nuestro protocolo o nuestras políticas de gestión de riesgos de ciberseguridad que incluye estas notificaciones. ¿Vale? Pues ya nosotros podemos saber, en el plazo de 72 horas, debemos de comunicar cuál es la gravedad que nosotros a priori conocemos que tiene este incidente y cuál es el impacto no solo para la propia empresa, sino también para las personas, para los ciudadanos que pueden tener este incidente. Y ya por último, tras un mes máximo desde que se ha producido el incidente, tenemos que llevar a cabo una notificación final. Y aquí tenemos que hacer en esta notificación una descripción detallada del informe, ¿vale? Como digo, sobre todo incidiendo mucho en la gravedad y el impacto que ha tenido, cuál ha sido la causa, si ha sido por un error de un empleado o por una acción malintencionada. Normalmente en el ámbito empresarial, se puede decir que más o menos más de la mitad se produce, o algo más de la mitad se producen por factores externos, por agentes externos, es decir, por ciberdelincuentes bueno, pues por cuestiones, como estamos viendo últimamente, pues por cuestiones más de geopolítica, es decir, pero al final son factores externos que son los que provocan los ciberincidentes o llevan a cabo los ciberincidentes. ¿Cuáles son las medidas que hemos tenido o que hemos adoptado para paliar los daños? Muy importante, como digo, esto va a ser lo que se va a detallar, ¿vale? Para ver si ha habido para ver si va a haber una posible sanción o no, ¿vale? Ahora con el régimen sancionador, pues cuando hable de él, ya diré qué se va a tener en cuenta a la hora de adoptar la decisión de sancionar o no. Y luego después, por último, como he dicho antes, si tiene posibles implicaciones transfronterizas o si ya sabemos a ciencia cierta que tiene repercusiones transfronterizas, ¿vale? Pero puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que, bueno, aquí veis una especie de esquemita así muy básico de los plazos de notificación y de los pasos que hay que dar, ¿vale? Pero puede ocurrir que llegado el momento, ¿vale? De que haya que notificar o haya que realizar la notificación final, nosotros todavía no hayamos llevado o no hayamos gestionado el incidente del todo, es decir, que todavía el incidente siga en curso. Entonces, en este caso, si no se ha resuelto el incidente en el plazo de este mes, nosotros tenemos que, en ese momento, tenemos que emitir un informe de situación donde decimos, oye, pues mira, pues el incidente no se ha terminado de resolver y los motivos por los cuales no se ha terminado de resolver. Y entonces, en ese caso, el informe final lo tenemos que notificar, la notificación final la tenemos que llevar a cabo una vez pasado, o sea, en el plazo máximo de un mes hasta que conseguimos resolver el incidente, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces, claro, el incidente, pues, al principio creemos que tiene una gravedad, pero resulta que luego después tiene más gravedad de la que pensábamos en un primer momento y entonces, claro, nos cuesta más poder gestionarlo y poder resolverlo. En ese caso tenemos que especificar por qué, ¿no? Los motivos por los cuales no se puede considerar resuelto el incidente y entonces, una vez que se resuelva, pase el tiempo que pase, tenemos un mes máximo para hacer la notificación final. Como digo, si no, es posible que nos expongamos a una sanción importante. Vale. Y por último, la última de las últimas obligaciones, ¿vale? Es la relativa al intercambio de información, ¿vale? Que se puede provenir desde dos ámbitos. Desde el ámbito de las propias entidades
entre ellas y sobre todo entre las entidades de un sector concreto y entre los Estados miembros y entre las autoridades nacionales y europeas entre ellas, ¿vale? Entonces, como digo, los Estados miembros le deben de dar a las entidades esenciales e importantes, le tienen que dar los medios y las herramientas para el intercambio de información, pues, para prevenir, detectar o responder a incidentes de ciberseguridad, para poder recuperarse de un incidente, para mitigar su repercusión, para reforzar el nivel de seguridad conjunta entre todas las entidades y, sobre todo, para limitar la propagación de amenazas. Por ejemplo, en el caso de las entidades públicas, de las entidades privadas, pues una de las herramientas es poder acudir al INCIBE y poder, evidentemente, no solo notificar, sino también, oye, pues el INCIBE poco a poco, bueno, regularmente va divulgando y va informando sobre amenazas para determinados sectores que se están viendo, que se están produciendo con frecuencia, herramientas políticas o consejos sobre cómo actuar ante determinados incidentes, porque hay de muchos tipos, pues, hay muchísimos, ¿vale? Cada vez hay más, porque cada vez hay nuevos. Ahora estamos en la era de la inteligencia artificial y, bueno, pues ahora se están dando ciberataques que usan la inteligencia artificial, lo que complica aún más todavía la detección y la gestión de estos riesgos, de estos ciberincidentes, pero bueno, al final lo que se trata es también un poco de fomentar que dentro de cada comunidad de entidades, es decir, de determinados sectores, pues entre ellas se vayan intercambiando información para, como digo, evitar, bueno, para prevenir, sobre todo, de prevención y detección de incidentes, para evitar eso que al final, pues porque si una entidad sufre un incidente de seguridad, lo pueden sufrir las demás. Por lo tanto, un poco ese es el motivo o esa es la finalidad para lo que está previsto el intercambio de información. Y ya por último, voy a hablar del régimen sancionador. Este régimen es, como digo, es un régimen general, ¿vale? Ahora mismo sí que es verdad que la directiva le otorga a los Estados miembros la posibilidad de desarrollar este régimen sancionador en su legislación nacional, pero todavía, como digo, en el caso de España no se ha producido, por lo tanto, pues no sabemos un poco cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, no sabemos cuáles van a ser las sanciones muy graves, o qué se va a considerar como sanción muy grave, como sanción grave o como sanción leve. Sí, más o menos, ya lo veremos, más o menos tenemos las cuantías más o menos de las sanciones, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar por el artículo, vamos, el régimen sancionador está previsto principalmente en el artículo 34, pero también hace mención a él el artículo 36. El artículo 34 establece que los Estados miembros tienen que velar, ¿vale? Porque las multas administrativas que se imponen a las entidades esenciales e importantes por incumplimiento de la directiva sean, por un lado, efectivas, proporcionales y tengan carácter disuasorio, y esto es muy importante, ¿vale? Teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso individual, es decir, no hay sanciones genéricas, sino que deben ser individualizadas para cada entidad en función de sus circunstancias. Y ahora un poco hablaré de ella más adelante, pero más o menos es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, a la hora de decidir la autoridad nacional, que es la que va a sancionar la imposición de una multa administrativa y la cuantía, en cada caso, como digo, en cada caso particular, se van a tener en cuenta, ¿vale? Una serie de elementos, ¿vale? Que están previstos en el apartado 7 del artículo 32, que ahora voy a pasar a comentar, ¿vale? Y que se tiene en cuenta la gravedad del incumplimiento, ¿vale? Y sobre todo, qué disposiciones, ¿vale? Son las que están infringidas, ¿vale? Por ejemplo, se va a tener en cuenta los incumplimientos reiterados, la ausencia de subsanación o de notificación de incidentes significativos, como he dicho antes. Por ejemplo, si recibimos una instrucción vinculante por parte de la Autoridad Nacional y no subsanamos lo que nos piden, pues también se puede tener en cuenta ese hecho a la hora de sancionar. La obstrucción a la hora de las auditorías o de las inspecciones por parte de la autoridad competente, es decir, si nosotros ponemos obstáculos a que se desarrolle con normalidad esta auditoría o esta inspección, y si suministramos también información falsa o manifiestamente errónea en relación a las medidas que nosotros hemos adoptado
o supuestamente hemos adoptado la gestión de riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Sobre todo cuando tienen que ver con los artículos, como digo, 21 y 23, que son la gestión de riesgos de ciberseguridad y la notificación de los incidentes. Después también se va a tener en cuenta la duración del incumplimiento, es decir, si a mayor duración del incumplimiento, mayor puede ser la sanción. Si ha habido reincidencia, es decir, si no es la primera vez que somos sancionados, sino que ya hemos recibido más de una sanción. Todo el daño que se haya podido causar, tanto material como inmaterial, no solo a la propia empresa, sino también a los ciudadanos, a las personas físicas, vamos a decirlo así, ¿vale? Si ha habido negligencia o intencionalidad por parte de quien haya, en este caso si hemos sido, bueno, si somos nosotros mismos los que incumplimos con alguna de las aplicaciones de la directiva, pues si ha habido intencionalidad o negligencia, ¿vale? Y bueno, también es verdad que aquí la adhesión a código de conducta y mecanismos de certificación, pues bueno, se puede entender que pueden actuar como atenuantes o como agravantes, ¿vale? A la hora de decidir si somos sancionados o no. Por lo tanto, como digo, el artículo 36 establece que tenemos de plazo, España tiene de plazo, bueno, los Estados miembros tienen de plazo hasta el 17 de este año, perdón, de enero de 2025, ¿vale? Para poder desarrollar este régimen sancionador y comunicar a la comisión, que es la que lo tiene que supervisar y aprobar después, ¿vale? Entonces, en cuanto a la tipología de las sanciones, bueno, pues vamos a tener que para las entidades esenciales, ¿vale? La directiva establece que se le van a imponer multas de hasta 10 millones de euros, ¿vale? O de un 2% como máximo del volumen de negocio anual total en el ejercicio inmediatamente anterior. Y siempre se va a optar por la de mayor cuantía. Y para las importantes, las multas van a ser de hasta 7 millones de euros, ¿vale? O como máximo de un 1,4% del volumen de negocio total anual en el ejercicio inmediatamente anterior y también se va a optar por la de mayor cuantía, ¿vale? Y ya, bueno, ya por último os dejo aquí este calendario, ¿vale? Que son, bueno, que es un poco los pasos que ya se han dado y los pasos que quedan por dar. Es decir, es 17 de enero de 2023 empezó el plazo de transposición de la directiva. Tenemos bueno, España o todos los Estados miembros se tiene hasta el 17 de octubre de este año, es decir, dentro de 6 meses, es el fin del plazo de transposición. Antes del 17 de enero, como digo, de 2025, tienen la obligación los Estados miembros de desarrollar el régimen sancionador y comunicarlo a a la Comisión Europea. Como máximo, antes del 17 de abril de 2025, los Estados miembros tienen que comunicar a la Comisión Europea la lista de las entidades que van a considerar esenciales e importantes y el 17, ¿vale? de abril de 2027 es el fin o el fin del plazo para la primera revisión de la directiva. Normalmente se va a hacer antes, pero bueno, tienen hasta ese plazo, ¿vale? Por tanto, yo hasta aquí mi intervención. Gracias a todos por escucharme y bueno, quedo a disposición vuestra para cualquier pregunta que queráis hacerme y ahora en este ratito que queda, pues bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, Adrián. Hola, buenos días a todos. Soy Eva Ángel del Consejo Andaluz de Cámaras del área internacional y de innovación. Y bueno, tengo aquí una pregunta, Adrián, que es la siguiente. Un momentito, me voy a poner las gafas, perdonadme. Vamos a ver. Si mi entidad opera, a ver, así, tal cual. Si mi entidad opera en diferentes países de la Unión Europea y sufre un incidente en uno de ellos, ¿ante qué órgano debería acudir para notificar el incidente? ¿Y en qué país, Adrián? Eso pregunta uno de los asistentes a la Vamos a ver. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Si yo tengo una entidad, ¿vale? Yo soy, bueno, órgano directivo de una entidad que tiene su sede física, su sede principal en España, ¿vale? Pero tengo también delegaciones en otros países. Bien. Y yo sufro, en este caso aquí en España, en una de mis sedes que yo pueda tener, no solo mi sede principal, sino también otras delegaciones, pues yo sufro un incidente de ciberseguridad.
que ese incidente pues, puede tener repercusiones transfronterizas para las demás delegaciones de los otros países en los que yo opero. Pues si yo lo sufro en España, lo tengo que comunicar en España. ¿Vale? Lo tengo que notificar al INCIBE en este caso y tengo que decir, he sufrido un incidente de esta gravedad, de este impacto, ¿vale? Y creo que ha sido o no malintencionado, tengo la intuición de que puede haber sido malintencionada y aparte además por la gente de fuera, no de dentro de mi entidad. Y tengo que también decir si creo o tengo la intuición o la certeza o al menos así menos en un primer momento de que pueda tener repercusiones transfronterizas. Y tengo que además comunicar si esas repercusiones transfronterizas van a ser para las propias delegaciones de mis propias empresas, porque al final todas están relacionadas entre sí, sobre todo cuando estamos hablando de datos personales, por ejemplo, de los usuarios de nuestra entidad, de nuestros clientes, y si también esta repercusión transfronteriza es dentro de ese país, por ejemplo, por ejemplo, Francia, pero fuera también de las delegaciones de mi entidad. ¿Vale? Más o menos, no sé si ha quedado claro, tengo que la autoridad nacional, ¿vale? De donde yo sufro el incidente, porque es donde lo he sufrido, en España en este caso, ¿vale? Sin perjuicio de que tenga que comunicar si este incidente transfiere lo que es el territorio español y se va a otros países de la Unión Europea. Y bueno, ya entramos en otro ámbito que no es de la directiva NIS, pero ya si a un tercer estado, como puede ser Estados Unidos, pues ya te cuento, eso se complica mucho más, porque también tengo que acudir a la autoridad de ese país, tengo que comunicar que evidentemente tengo un incidente y que una entidad que está una de mis sedes que está operando en Estados Unidos, cualquier estado, pues puede sufrir o puede sufrir también las consecuencias de este impacto y eso se complica mucho más. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Sí, No sí, sé. María Jesús, que era la persona que te preguntaba, ha puesto en el chat que le ha quedado perfectamente claro. A mí también, Adrián, que no soy una experta. Muchas gracias. Mira, tengo también aquí a Miguel García, que él pregunta, ¿la transposición significa que España debe generar un reglamento interno? Claro, Eso, sí. Es decir, normalmente, claro, como vamos a poner el ejemplo de la directiva anterior, de la NIS. A través del Real Decreto se transpuso la directiva, ¿vale? Y después se desarrolló de manera reglamentaria a través de un Real Decreto también, del 43/2021, ¿vale? Entonces, claro, a día de hoy, y esto es verdad que a lo mejor no lo he dicho, pero como a ver, la diferencia entre, esto ya es una cuestión un poco más técnica, más de derecho, pero bueno. No jurídica, efectivamente. Exactamente, esta es una cuestión un poco más jurídica, pero un poco más técnica, pero vamos a ver, hay que saber la diferencia entre un reglamento, ¿vale? Y una directiva. El reglamento, vamos a poner el ejemplo claro, que todo el mundo lo podemos conocer, el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, pues el Reglamento de Protección de Datos es de aplicación directa para todos los Estados miembros, y en este caso para todas las entidades que operan o que ejercen su actividad dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, desde el primer momento de que entra en vigor. Es decir, desde entró en vigor su aplicación el 25 de mayo de 2018, pues desde ese momento ya sin necesidad de transposición por parte de los Estados miembros, sin prejuicio de que en ese reglamento viene establecido que en determinadas cuestiones, como puede ser el régimen sancionador u otras cuestiones, pueda haber desarrollo a nivel interno por parte de los Estados miembros. En este caso, en España tenemos la Ley Orgánica 3/2018, ¿vale? De protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que entre otras cosas, pues establece o desarrolla, mejor dicho, el régimen sancionador, establece cuáles son los derechos digitales y cómo se deben de ejercer y cómo se deben de respetar, etc. ¿Qué pasa? Que la directiva, a diferencia del reglamento, sí que necesita, para que se pueda aplicar, sí que necesita de transposición, ¿vale? Por parte de cada Estado miembro. Como hemos visto a lo largo de la ponencia, al principio, con la directiva NIS o NIS 1 no funcionó porque básicamente no se aplicó de manera igualitaria o no se transpuso de manera equitativa por parte de los Estados miembros. Veremos a ver qué pasa ahora.
en mi opinión, claro, esto, salvo otra opinión de alguien más experto que yo, pero con un reglamento se podía haber evitado esto, este Sí, riesgo a que no se aplique de manera, a que no se, no, de manera unitaria en todos los Estados miembros. Y totalmente. además que no necesita transposición directamente. Hay otros reglamentos, por ejemplo, el reglamento DORA, que es un reglamento un poco más ya a nivel de determinados sectores específicos, sobre todo en temas de comunicación, que ese sí es un reglamento y ese sí tiene aplicación desde que entra en vigor, por lo tanto, o el reglamento de la inteligencia artificial, que se aprobó hace poquito, pues cuando entre en vigor se va a aplicar de manera directa y no va a ser necesario o obligatorio. A ver, necesario sería, porque habrá que desarrollar algunos aspectos, pero que ya se puede aplicar desde el momento que entra en vigor. Por lo tanto, Ha mm, quedado claro, Adrián. Muchas sí, gracias. A ver, vale. mira, vale, pues Miguel dice que ok, que a la espera de reglamento mientras nos preparamos. Gracias. Exactamente. A ver, digo, se lo digo, perdona que te interrumpa, se lo digo a Miguel, como se lo digo a todos. Si se puede empezar, o sea, ya hay, a ver, como digo, esa actitud proactiva que hay que tener, que dice que fomenta, bueno, se fomenta en todas las normativas europeas que se han estado aplicando recientemente, una de las maneras de ejercer esa actitud proactiva es que podemos empezar ya a aplicar una serie de medidas eh, que vienen en la lista, nunca está de más. También Ujú. digo, la directiva NIS 1 todavía no se ha derogado, porque no se deroga, técnicamente hablando, no se deroga hasta que no empieza, hasta el 17 de abril, no, pero sí, hasta el 17 de abril perdón, hasta el 17 de octubre de 2024, que es cuando ya se ha debido de transponer por todos los Estados miembros. Es ahí Mm. cuando empieza a entrar en vigor o obligatorio cumplimiento esta directiva nueva, la NIS 2. Por lo tanto, ya se puede ir empezando a implantar medidas acorde a esta nueva directiva, nunca está de más, aunque de momento todavía, claro, este es el problema que he dicho antes de la diferencia entre el reglamento y la directiva. Pero bueno, se puede ir empezando a aplicar ya, si hace falta, ¿vale? No hay problema. Fenomenal. Mira, María Jesús López vuelve a lanzar una pregunta. Esta me interesa a mí mucho. Me ¿Mm? interesa mucho conocer qué tipo de empresas y de qué sectores han sufrido más incidentes de Vale, ciberseguridad. vale, pues mira, como he dicho al principio, de los 22.000 incidentes de ciberseguridad, más o menos, no llega a las 250 empresas han sido entidades esenciales y entidades importantes. El resto, por desgracia digo, porque al final son las que menos recursos pueden llegar a tener, Claro. ¿vale? Son las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, incluidos los autónomos también. Entonces, estos son los que se llevan el grueso de todos los incidentes porque al final no tienen los recursos a lo mejor como puede tener una gran empresa, una multinacional, para gastar dinero en ciberseguridad Tema de y claro, protección entonces de pues son al datos. final las más vulnerables. Pero de estas 250, que lo tengo aquí apuntado, de estas 250, o casi 250, el 25%, 25,4% son entidades dentro del sector financiero, bancos, cajas de ahorro, entidades financieras de crédito, por ejemplo, ficheros de insolvencia patrimonial, es decir, los ficheros de morosos también están sufriendo muchos ataques. Después, un 25% del sector del transporte, ¿vale? Incluido, bueno, aeropuertos, bueno, transporte marítimo, transporte aéreo, como digo, ¿vale? Que son varios de los subsectores. Después, el sector de la energía también, ¿vale? Y este también es un sector altamente crítico. Claro. Sufrimos un apagón por culpa de un ciberincidente y, bueno, pues ya verás, ya me dices tú las consecuencias que tiene. Ujú. También en el sector de las TIC, de las tecnologías de información, que este sí que está empezando a subir más, ¿vale? Es de los que más ha subido, porque al final ya no tanto, cada vez hay más empresas tecnológicas y claro, al final todo lo que está en Internet, todo lo que está digitalizado es susceptible bueno, de sufrir un incidente. Entonces, este es uno de los que más ha sufrido, de los que más ha subido en relación con el resto. Y luego después, bueno, pues un 4,
no llega al 5% el sector del agua también. Luego después también hay otros más de 1000 incidentes que, que ya no son sectores tan críticos. Bueno, a ver, sectores tan críticos, sí son sectores críticos, pero bueno, al final no, por ejemplo, las universidades, ¿vale? Han sufrido, los centros universitarios han sufrido muchísimos ciberataques y sobre todo en el ámbito de la salud, muchos ciberataques también. Hace más de un año tuvo mucha repercusión el ciberincidente que sufrió el Hospital Clínico de Barcelona, que lo dejó durante varias horas pues inoperativo. Pues ya ves tú los riesgos que tuvo eso o los daños que Las provocó no consecuencias, solo claro. para el propio hospital, sino también para las personas que estaban allí internas, ¿no? Entonces, estos son los que más están subiendo, ¿vale? Al final son sectores que guardan mucha información sensible, normalmente los incidentes, por eso digo que esta directiva está muy relacionada con la protección de datos, ¿vale? De hecho, la propia directiva establece que se tiene que aplicar siempre en consonancia con, entre otras, con el Reglamento General de Protección de Datos, porque podemos sufrir dos tipos de incidentes. Un incidente que vaya a los sistemas operativos de nuestra empresa, es decir, cómo funciona, lo que nos hace funcionar, pero también a los datos que tenemos. Que al final también tiene mucho valor bueno, para la propia empresa, evidentemente, para el propio ciudadano, pero también para los propios ciberdelincuentes que al final se lucra muchísimo con esos datos que después los venden en el mercado negro, que ya hay un mercado negro desde hace un tiempo, ¿no? Un mercado negro de datos personales, es decir, y que mueve mucho dinero. Mucho dinero negro, pero dinero al fin y al cabo. Claro. Pues muchas gracias. Dice María Jesús que le parecen 1000 incidentes en esos sectores una barbaridad. Y tiene toda la razón. Así como Pues, los del sector y como digo, y como hemos hablado, que tanto también lo ha dicho Estrella como lo he dicho yo, va en aumento, que ese es el problema, claro, es que va en ese es el aumento. tema. Es que no es, ojalá ojalá el año que viene digan que en este 2024 se ha reducido, pero a mí que no. A mí Claro. Bueno, Adrián, tenemos otra pregunta de Alejandro Torelli, que te da los buenos días y dice, si mi empresa entra en la lista de entidades esenciales o importantes, ¿será notificada? Sí, esa lista se va a comunicar a la comisión primero, es decir, el Estado miembro va a tener que comunicar a la comisión. Una vez que la comisión apruebe esa lista, el Estado de España, en este caso, tiene la obligación de comunicarla a través del INCIBE, normalmente, seguramente será así, ¿vale? Y difundirá a través de estos medios de comunicación, ¿vale? De que se ha elaborado esa lista y se ha publicado. Por ejemplo, voy a otra vez hacer mención a la protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Por ejemplo, tiene comunicado un listado, ¿vale? De aquella, por ejemplo, que esto no tiene mucho que ver, pero bueno, pero va en la línea de la divulgación que estoy haciendo mención, tiene una lista de todas aquellas operaciones de tratamiento de datos personales que necesitan una evaluación de impacto en la privacidad. Pues igual, eso fue una obligación que venía en el reglamento, que se comunicó por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a la Comisión, en este caso al Comité Europeo de Protección de Datos, y después se publicó en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Pues en este caso va a ser igual. En el momento en el que la comisión la apruebe, pues se pone a disposición de todo el mundo, ¿vale? Esa lista, en este caso, en la web en este caso, o bien de la autoridad nacional o bien del INCIBE, ¿vale? Como no sabemos cuál va a ser la autoridad nacional, pues bueno, puede ser el INCIBE también o en ambos, ¿vale? Porque siempre cuanto más difusión tenga, mejor. Vale. Gracias, Adrián. Bueno, pues no sé si hay alguien que tiene alguna otra pregunta. Bueno, Adrián, es que esto es un mundo apasionante, vamos, la verdad. Bueno, mira, si quieres, yo te puedo dejar facilitado mi correo electrónico Por supuesto. y cualquier que a lo mejor que se acuerde, uy, pues mira, pues se me ha olvidado preguntarle esto, me interesa saber, Pues me por lo dejáis por favor, escrito y yo lo... y yo en voz lo alta, Adrián, y mientras que tú lo dices en voz alta, yo lo apunto aquí en el chat. Vale, A ver mi si... correo es Espera, Adrián Espina. Sí. es que sin gafa no veo. Disculpa. Ahora.
Mira, amigo, es Adrián Espina 3157 3157. arroba Ujú. ICA Huelva, de Ilustre Colegio de Abogados de Ilustre Colegio de ICEA Abogados, Huelva y ICAhuelva.es. .es. ¿Así? ¿Lo puedes revisar, por favor? Creo que está bien. Adrián Espina 3157 arroba iceahuelva.es. No, ICA Huelva, sería, no, Ah, la ESO. ICA. Ah, como has Sí, dicho sí. ICEA, Bueno, lo claro, he Ilustre escrito Colegio de literal. Abogados, claro, sí. A ver, lo escribo de nuevo, ¿vale? Adrián Espina arroba icahuelva.es. Ahora. Joder, ahora no lo he puesto bien. A ahora ver, falta ahora falta el 3157. 3157. Adrián Espina 3157 ahora arroba icahuelva.es. Ahora sí, estupendo. Primero tú y después yo, y lo hemos dado 2 veces mal. El último es el correcto, por favor, para todos. Adrián Espina 3157 arroba icahuelva.es. De todas formas, para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que necesitéis, podéis llamar al Consejo Andaluz de Cámara, preguntar por mí y yo estaré encantada de facilitaros los datos de contacto de Adrián. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más? Alicia, muchas gracias, gracias a vosotros. Rafael, gracias. Bueno, Adrián, ya no hay más preguntas. Muchas Perfecto. gracias por tu participación. A vosotros por invitarme. Encantada de haberte escuchado y conocido. Ya te digo que esto es un tema apasionante, para mí Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. bastante nuevo. Te agradezco tu disponibilidad para con el Consejo Andaluz de Cámara y para todos los participantes. Y bueno, muchas gracias a todos. Quiero avisaros que, como bien ha dicho Estrella, la secretaria general, el próximo 19 de junio continuamos este ciclo de webinarios ciberresilientes con un webinar que vamos a hablar de la ley de inteligencia artificial que ha salido tan recientemente en la Unión Europea. Nos vemos pronto. Gracias, Adrián, de nuevo y Nada, hombre, a que vosotros tengáis un buen día a todos. Gracias por contar conmigo y hasta la próxima. Gracias.